Les voy a pedir que me acompañen a la Biblia, se pongan todos sobre sus pies para que reverenciemos las palabras del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 4 al 5. Génesis 22, 4 al 5. Amén. Y dice: Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por el privilegio de que nos das estar aquí una vez más, Señor, reunidos como una iglesia, Señor, como un cuerpo, Padre, que somos en ti, Padre amado. Te pido, Señor, que sea tú utilizándome, Señor, usándome como un instrumento, Padre, para traer tu palabra, Señor, y hablarle al pueblo, Padre, como tú quieres, Señor, y lo que quieras dejar dicho, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino tú a través de mí, Padre amado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Amén. Entonces, el título de la predicación de hoy, de esta noche, es una adoración sin límite. Dígale al que está a su lado: no te limite. Güey, díganselo de nuevo, ustedes como que... Díganselo, vamos a ver ahora como que ustedes quieren decirlo. Díganselo: no te limite. Amén. Entonces, antes de entrar, una adoración sin límite, tenemos que saber qué es adoración. ¿Qué es la adoración? Si buscamos en Google o un diccionario, vemos que dice que la adoración es un culto que se rinde a la persona o cosa que consideramos divina. También dice otra definición que es amor o cariño profundo. Esa es la definición que da nuestro amigo Google. Ahora bien, la definición que nosotros le tenemos, o la definición que nos identifica a nosotros como cristianos, es que la adoración es un estilo de vida. Ese es con lo que nosotros más lo identificamos. O sea, tenemos que vivir una vida agradable y adorando a nuestro Padre Celestial. Pero ahora bien, es un estilo de vida. Pero nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir, no siempre estamos dispuestos a hacer algo. No siempre amanecemos con el ánimo de hacer algo. O sea, hay veces que vamos a amanecer o vamos a estar que no vamos a tener el ánimo de adorar, que no vamos a estar dispuestos a adorar, sea porque tenemos un problema, sea cualquier dificultad, sea porque estamos pasando por un proceso, vamos a sentir que no es el momento adecuado para adorar. Pero ahora bien, la pregunta que nosotros debemos de hacernos como cristianos es: ¿podemos adorar nosotros en los momentos difíciles? ¿Podemos nosotros seguir con nuestra actitud de adoración en momentos de dificultad, en momentos que estamos pasando por una prueba, por un proceso? Y en la Biblia hay varios personajes que nos pueden contestar esa respuesta. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos o hemos escuchado o hemos leído la historia de Daniel. Daniel es uno de los personajes que tiene la Biblia que nos da una respuesta a esto. Daniel estaba pasando por un momento. Daniel se encontraba cautivo en Babilonia. ¿Por qué? En ese entonces, el rey que estaba ejerciendo, el rey que estaba al frente del pueblo donde él estaba, puso una ley de que no se podía adorar a ningún dios o hombre que no fuera él. Pero ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de Daniel a esta circunstancia? ¿Cuál fue la respuesta que Daniel dio a este proceso? ¿Cuál fue la respuesta que Daniel dio?
en ese momento que estaba, por así decirlo, que era un momento de difícil, porque él sabía claro a quién él tenía que adorar, pero era prohibido adorarlo. Y dice la Biblia en Daniel capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su cámara y abierta la ventana de su cámara, que quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué significa esto? Daniel vivía Un estilo de vida en adoración. Como lo vimos aquí, él como dice aquí, se arrodillaba 3 veces al día a adorar a Dios. Y aún así, cuando se firmó el edicto de que no se podía adorar a ningún dios o otro hombre que no fuera el rey que estaba en ese entonces, Daniel no cambió su estilo de vida, por así decirlo, porque él sabía que la adoración era un estado de vida que él tenía que seguirla viviendo por encima de lo que tuviera firmado. Y ahí vemos que también es una respuesta a la pregunta. No debemos dejar que nuestro momento difícil, no debemos dejar que nuestro proceso de prueba nos limite, no debemos de dejar que nuestro proceso que estemos pasando defina cómo vamos a estar, si vamos a adorar o no. Porque claro, sabemos que no vamos a estar todo el tiempo con el deseo de adorar, pero tenemos que hacerlo, porque no es que yo quiera, sino porque es nuestro deber. Daniel no dejó que su circunstancia limitara su adoración. Daniel no dejó que su proceso, que su momento de cautividad limitara su estilo de vida, limitara quién era delante de los ojos del Señor. No deje que tu circunstancia te limite. No deje que tu proceso limite tu adoración. Adora, porque a eso fuimos creados. Si seguimos navegando, seguimos, como quiere decir, en la Biblia, hay un sinnúmero de personas que nos responden a esta pregunta. Un sinnúmero de personajes que vivieron una vida en adoración, que no dejaron que su circunstancia limitara su adoración. Y otro ejemplo que tenemos aquí es de nuestro hermano y amigo Job, por llamarlo de una forma. Job fue una de las personas que tampoco dejó que su circunstancia definiera quién era y cómo el Señor lo veía. Él no dejó que su momento que él estaba pasando de prueba limitara su adoración. Y todo lo que estamos aquí, yo creo que hasta los niños, y si no se lo saben, voy a olvidárselo en la escuelita, se saben también esta historia. Y Job lo había perdido todo. En un sentido que Job era en aquel entonces, una de las personas, por así decirlo, económicamente bendecido, espiritualmente también, con familia, hijos, ganancia y todo. Y Job perdió todo eso. Pero ahora bien, ¿qué haríamos nosotros si nosotros nos encontramos en el mismo estado o en el mismo proceso que pasó Job? ¿Cuál sería nuestra respuesta hacia Dios? ¿Seguiríamos nosotros adorando? ¿Seguiríamos nosotros entregados en cuerpo y alma al Señor como lo hizo Job? Job perdió todo. Todo, humanamente hablando, lo perdió Job. Perdió a sus hijos, perdió su riqueza. En un momento determinado, por así decirlo, hasta perdió a su esposa. Pero él se mantuvo con los ojos puestos en Dios. Job no dejó que su circunstancia limitara su adoración. Y si vamos a Job, capítulo 1, versículo 20, ahí vemos lo que pasó, pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 20,
que es donde se ve claramente, ya después de Job haber pasado por ese proceso, la respuesta que dio Job a todo ese proceso que le estaba pasando, a toda esa dificultad, a toda esa prueba que le estaba pasando, la respuesta que él dio en ese momento. Dice la Biblia en Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¿Qué me quiere dejar dicho esto? Que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, es que nosotros tenemos que buscar y agarrarnos mucho más de Dios, porque en Él es que nosotros lo podemos todo, en Él es que nosotros tenemos que confiar y seguir agarrados. Job no dejó que su proceso, su estado que estaba pasando limitara su adoración, porque él sabía en quién confiaba, él sabía en quién estaba agarrado, él sabía quién lo iba a levantar, él sabía quién lo iba a restaurar de ese momento, y eso no iba a definir su circunstancia. Él sabía en quién confiaba. Ahora bien, en quién nosotros estamos confiando y en quién nosotros estamos poniendo nuestra confianza en ese momento. Y la lectura que tuvimos, la lectura principal fue en Génesis capítulo 22, versículo 4 al 5, que es otra historia donde se habla de un momento como este, y es la historia de Abraham. Es la historia de cómo Abraham fue, por así decirlo, o la prueba de fuego que Abraham tuvo que pasar en su vida. Y para dar un recuento por la historia de Abraham, vemos que Dios le promete a Abraham un hijo en Génesis capítulo 12. Abraham en ese entonces tenía 75 años. Dios le promete un hijo. Abraham vino teniendo su hijo hermano a los 100 años. O sea, ¿qué significa eso? Que su momento de espera duró 25 años. Y hay veces que nosotros, por así decirlo, para poner un ejemplo, carne viva, nosotros le pedimos algo al Señor. Señor, mira, yo quiero una casa. Señor, yo quiero un carro. ¿Cuántos dicen amén? Señor, mira la sierva, Padre. Ay, ay, ay. Y vemos que no llega. Y le decimos, Señor, ¿pero qué está pasando? Padre, yo no me puedo morir. Ay, sorry. Yo no me puedo morir soltero. Estamos pasando por este proceso. Estamos pasando por ese momento de espera. Y comenzamos a pedirle a pedirle cuenta al Señor. Y vamos a suponer que no han pasado ni una semana y ya nosotros estamos renegando. Pero Abraham duró 25 años esperando por su promesa. Y en ningún momento de la Biblia o en algún estado registra que Abraham se quejó o le preguntó a Dios, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Dónde está la promesa que tú me prometiste? ¿Dónde está lo que tú dijiste que me iba a dar? Él esperó. Pero oye entonces lo más bonito del cuento. Abraham espera esos 25 años. A los 100 años, Dios le da el hijo. Y en un buen dominicano, en lo que pestaña un gato, el Señor viene de nuevo y dice que se lo regrese. Y entonces, Señor, pero ¿tú no has escuchado el dicho que dice que lo que se da no se quita? Él le promete el hijo. Dura 25 años para dárselo. Cuando se lo da, se lo pide. Eso es como que yo le diga, sorry, toma este $1,000,000. Amén. Amén, porque si yo te lo doy es porque yo tengo. Y el otro día vengo yo, sorry, mira, me están haciendo falta los $1,000,000, devuélvemelo para atrás.
¿Qué usted cree que será la respuesta de Sori? Bueno, que lo busque. Y eso es algo que nosotros, es una pregunta que nosotros nos haríamos. Señor, tú me estás dando algo para luego quitármelo, para luego arrebatármelo de la mano. Señor, tú me estás poniendo esta bendición para el día de mañana ya yo no tenerla. Y quiero que ustedes sepan algo y algo que nosotros debemos tener claro. El Señor, todo lo que nos permite que pase, es porque tiene un propósito con lo que Él está haciendo en cada cosa que nos permite. Y otra cosa muy importante, Dios nunca te va a pedir algo a ti, nunca te va a quitar algo a ti que Él no te haya dado primero. El Señor nunca te va a pedir algo a ti que Él no te haya dado. El Señor te pide que ames cuando ya Él te amó. El Señor te pide que perdones cuando ya Él te había perdonado. El Señor te pide que te dé tu vida cuando ya Él la entregó por ti. Y eso a veces es lo que nosotros no entendemos. Lo que nos ponemos a renegar en el sentido de que no queremos soltar lo que tenemos. El Señor nunca nos va a pedir algo a cambio que Él no nos haya dado primero a nosotros. Y si nosotros tenemos eso bien claro, el Señor nos va a decir cualquier cosa y nosotros lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Y algo que vemos aquí, en la lectura que leímos, fue que Dios le pidió a Abraham, su hijo, en sacrificio. Él sabía lo que él iba. Él sabía que él iba a matar a su hijo, era. Pero dice la Biblia que en el momento que Abraham fue a subir con su hijo al lugar donde el Señor le había mostrado, él le dijo a su siervo: espérennos aquí, el muchacho y yo iremos hasta allá arriba y adoraremos. Y algo que se ve y que se da conectado aquí es que Abraham sabía lo que iba a hacer, pero él iba con su confianza y con su estado de adoración, sabiendo que el Señor le iba a proveer y que le iba a dar su bendición. Por así decirlo, en un buen dominicano, él no sabía cómo Dios le iba a resolver, pero él sabía: yo voy a subir allá arriba, voy a matar al muchacho, pero yo no voy a bajar con la mano vacía. Tú vas a resolver, porque no somos locos. Tú me lo diste, ahora tú no me vas a dejar a mí. Y registra la Biblia que Abraham preparó todo, puso al muchacho encima del holocausto para matarlo. Y aún en ese momento, cuando él sabía ya que iba a tomar la decisión para quitarle la vida a su hijo, para adorar al Señor, para demostrarle al Señor que él confiaba y que tenía su fe puesta en él, en ese momento, la Biblia registra que él renegó o desconfió de lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Abraham tenía claro el propósito que Dios tenía para su vida, que Dios tenía para él, porque confiaba plenamente en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no sabemos cómo vamos a salir de una dificultad que estamos pasando. Nosotros no sabemos cómo vamos a salir de la prueba que estamos pasando. Pero algo que yo tengo muy claro y tengo seguro, que si usted confía ciegamente en el Señor, usted no sabe para dónde va mañana, pero si tiene su confianza en el Señor, sabe que Dios va a proveer de un mañana. Si tiene la confianza plena en el Señor, sabe que el Señor le va a proveer de todo lo que necesita. Y yo creo que eso es algo en lo que nosotros tenemos que identificarnos. La adoración es un estilo de vida, pero no limitemos nuestro estilo de vida entonces. Hay veces que nosotros amanecemos con el ánimo por el piso, sin deseo de hacer nada. Pero en ese momento yo tengo claro que si usted busca del Señor, se postra ante el Señor, ese ánimo se le va a poner al 100. Ese ánimo se va a revivir y va a darle ejemplo a las demás personas que lo están viendo ustedes. Algo
que a todos los líderes que estamos aquí, nuestro pastor Juan y nuestro pastor Jaro nos han enseñado, es que debemos de saber cómo nosotros andamos, cómo nosotros caminamos, porque nosotros no sabemos quién se está fijando en nosotros o quién nos tiene a nosotros como su líder para guiarnos. Y eso es algo que a veces no puede pasar, o podemos pasar por ese proceso con un estado en nuestra vida o un momento difícil en nosotros, le puede afectar a la otra persona, porque no sabemos qué persona nos está viendo nosotros y nos ve en ese rejuego. Ahora bien, no significa que nosotros todo el tiempo vamos a estar de la buena, no vamos a estar bien, no vamos a estar siempre ready, pero tenemos que tener claro y tenemos que tener siempre en mente a Dios, y que nuestro estilo de vida y que nuestra adoración no puede ser limitada, porque vamos a tener angustia, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones, pero si nosotros estamos confiados y agarrados en nuestro Padre Celestial, esas son cosas que serán pasajeras para nosotros. Son procesos que nosotros nos vamos a levantar y lo vamos a pisar sin miedo al éxito. Son procesos que nosotros lo vamos a ver como hormiguita pequeña, porque contamos con el gigante, contamos con el Rey de Reyes. Nunca deje que tu proceso, que tu momento de dificultad limite tu adoración. Nunca deje que tu estado de ánimo limite tu adoración. Es difícil adorar, porque nadie dijo que iba a ser fácil. Pero mientras más hacemos la práctica, más fuerte nos volvemos y más fácil se nos hace si estamos agarrados de Dios y de quien confiamos. El Señor siempre nos va a respaldar. El Señor siempre va a estar con nosotros. Y como dije ahorita, el Señor siempre va a tener claro de que Él no nos va a pedir algo a nosotros que no nos haya dado. Como también el Señor no nos va a mandar a hacer algo que Él no sepa que nosotros somos capaces de hacerlo. Ahora bien, que vayamos con cierto temor de hacerlo porque no somos expertos, no tenemos la experiencia suficiente. Pero tranquilo, que si usted va confiado y agarrado del Señor, sabiendo que el Señor lo mandó para acá, usted tiene que ir confiado de que si el Señor lo mandó para allá, Él lo va a respaldar. Usted no irá solo, porque el Señor siempre irá con nosotros. Hubo un momento que el hijo de Abraham le preguntó, porque él veía todo lo necesario para el sacrificio, pero no veía de cordero. No veía de cordero. Y la respuesta de Abraham hacia él fue: tranquilo, Dios proveerá. Pero él sabía que era él que iban a poner. Abraham sabía que era a su hijo que iba a darle en sacrificio. Y miren algo aquí. El Señor le pidió en sacrificio a Abraham su hijo. Y ahí va lo que le estamos diciendo ahora. El Señor nunca te va a pedir algo que no te haya dado. El Señor le pidió en sacrificio a Abraham su hijo, cuando venía en proceso también de que Él iba a dar a su hijo también en sacrificio por nosotros. Y esa, por así decirlo, fue la prueba de fe más grande para Abraham, porque fue donde le pidieron quitarle una vida y la vida de su hijo. Y Abraham no puso pero, porque él sabía que si el Señor lo había mandado, era porque era el propósito que el Señor tenía para con su vida en ese momento. Era porque el Señor lo iba a respaldar y iba a seguir siempre a su lado. No limitemos nuestra adoración
No dejemos que nuestro estado de ánimo limite nuestra oración. Sigamos siempre confiando en el Señor, porque Él es el que provee de todos los beneficios y de todas las bendiciones que nosotros tenemos. Le voy a pedir que se pongan sobre sus pies y que demos gracias al Señor por este momento. Que sé que el Señor ha hablado a cada uno de ustedes y a cada uno de su corazón, porque también a mí me habló. Y es que no debemos de dejar que lo que estemos pasando defina nuestro estilo de vida, defina quiénes somos, defina lo que somos, porque ya el Señor sabe quién somos y Él nos marcó y nos predestinó para que adoráramos y le bendiciéramos a Él. Inclinen su rostro y oremos. Padre amado, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy tú nos enseñaste, Señor, que no debemos de dejar nuestras circunstancias limite nuestra adoración, Padre. Que tenemos, Señor, que adorarte y bendecir tu santo y bendito nombre en cualquier momento, Señor, en cualquier dificultad, en cualquier proceso, Padre, que estemos pasando, que con la angustia, Padre, porque sabemos que si tú lo permites que nos pase, Padre, porque tú nos estás respaldando y que tú confías de que nosotros podemos, Señor, con ese proceso, Padre. Te pido, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí presentes, Padre, que sea tú con ellos, Señor, y enseñándole, Padre, que tú estás siempre con ellos y con nosotros, y que nunca, Padre, nos vas a dejar, porque el propósito tuyo, Señor, es que nosotros nos entreguemos todos a ti, que te adoremos a ti, Señor, y te demos lo mejor, Padre, de lo mejor, porque eso fue lo que tú nos diste a nosotros primero, Señor. También, Señor, nos entendemos, Padre, y tenemos claro de que tú nunca nos vas a pedir nada, Señor, que tú no hayas ganado primero, Padre, que tú no nos vas a quitar nada, Señor, porque no es quitándonos, sino algo que ya tú nos diste, Señor, y tú nos lo estás pidiendo a cambio nuevamente, Padre. Tú nos pediste, Señor, que perdonáramos, Señor, que amáramos, Señor, cuando tú nos amaste primero, Señor, en aquella cruz, Padre, cuando tú entregaste todo lo que era de ti, Señor, cuando entregaste, Señor, tu vida por cada uno de nosotros, derramaste tu sangre, Señor, para hacernos libres, Señor, de pecado y que vivamos para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, y seguir adorándote, Padre, y buscándote con un corazón humillado, Señor, ante ti, Señor, y con la voluntad, Padre, de entregarte todo a ti, porque sabemos que tú te lo mereces, Señor, y que nadie más, Señor, merece de tu adoración, Señor. Que entendamos, Señor, que aún, Señor, tú quitándonos todo, aún, Señor, nosotros quedándonos sin nada, Señor, si te tenemos a ti, lo material no importa, Padre, porque te tenemos a ti, Señor, y tú eres lo único importante, Señor, en esta vida, porque si la vivimos en ti, Señor, y si estamos confiados siempre en ti, Padre, viviremos, Señor, por siempre, porque a eso fue que fuimos creados, a adorarte y bendecir tu santo y bendito nombre, Padre amado. Te doy gracias, Señor, gracias porque hablaste esta noche, Señor, y gracias porque me utilizaste, Padre, y siempre estaré dispuesto, Señor, para que tú me utilices, Señor, a hablar, Señor, a tu pueblo y seguir aprendiendo más de tu palabra, Padre amado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.